Ya desayunaron, sí. Me parece bien, chiquillos, que hayan desayuno. Es importante comer alguna cosita antes de comenzar a trabajar. Ya pequeños, entonces vamos con la presentación del plan de trabajo. Consiste en revisar el temario de lo que va a entrar en su prueba, ya las páginas del libro y todo lo que conlleva la información que se entrega en aquellas páginas. Ya pequeños, entonces lo que tenemos acá en este caso es el plan de trabajo de biología de esta semana, el cual habla, Profe, ¿esta semana se hace tarea o algo así? no nada, lo único que tiene que hacer en este caso es estudiar mucho, ¿ya? Para la prueba. Para la prueba, sí. Entonces, lo que les voy a presentar ahora es el temario. Mire, en este Profe, caso, dígame. ¿cuándo era la prueba? ¿Cuándo es la prueba? El próximo jueves 22 de Jueves 29. Ya. 22, Ah, 22, no 29, jueves Ah, es que el 22. lenguaje también tenemos una prueba y decía 29, entonces se me enredó la fecha. Es, ¿ya? Jueves 22 de abril. ya, gracias, profe. Eso. Ya, chiquillos, entonces, como dice acá, vamos a hacer el resumen, síntesis del contenido de la unidad uno que se llama Biodiversidad y Evolución. ¿Ya? Anoten, muy importante esto, las páginas del libro, de su libro de biología que entran en su prueba son desde la página 14 hasta la página 27, ¿ya? Parece que son pareciera que fuesen hartas páginas, chiquillos, pero en realidad cuando vayamos revisando se van a dar cuenta que son varias páginas que en este caso son temas que usted ya conoce y vamos a andar súper rápido, ¿ya? Pero De es la página importante, 15 hasta la 27. 14, Ah, ya. 14 hasta la 27. ¿Qué información va a encontrar aquí, chiquillos? ¿Ya? La información que va a encontrar desde la página 14 a la 27 es formación de fósiles, clasificación de fósiles, formación de combustibles fósiles, cómo se forma en este caso el carbón, el gas, el petróleo. Vamos a ver los conceptos de selección natural, que es lo básico de variabilidad, presión selectiva, reproducción diferencial, herencia, adaptación y selección natural. ¿Ya? Todos estos conceptos van a entrar en su prueba. Y todo esto es lo que, si usted recuerda muy bien, me han enviado tareas de todas estas actividades, por lo cual usted ya tiene en este caso un aprendizaje básico y además, ¿cierto? Si revisan las clases grabadas, porque en todas las clases grabadas hemos revisado las tareas, usted se va a dar cuenta de que tiene todo para sacarse un 100. ¿Ya? No sé si hay alguna duda del temario que le acabo de presentar, chiquillos. Ahí está tapando el temario. ¿Alguna duda del temario, pequeños? No, profe. ¿Nadie en el chat? ¿Nada? ¿Ni una duda? ¿Nada? No, están poniendo No, no. ninguna. Estás diciendo que no. Ya, chiquillos. Si no hay duda, entonces comenzamos con lo que es la revisión del libro de biología. ¿Ya? Voy a dejar de compartir un poquito para que se abra el libro y comenzamos. Recuerde que nuestra clase comienza en la página ¿cuál? 14. 14, muy bien. Ahí tengas en este caso su libro abierto en la página 14 para explicar los temas que vamos a trabajar. Ay, chuta, ya. Emilia, le dejo el temario. Deme un cachito, ¿ya? Compartir, discúlpeme. Como nadie me había leído el tab, ahí está el temario, chiquillos, ¿ya? Un minutito, aprovechenlo.
ya pequeños. Entonces, ahí di tiempo para que anotaran el temario. Comenzamos con la prueba. La revisión de las páginas del libro. Se ve el libro, ¿cierto? Sí, profesor. Ya. Ahora sí. Profe, Dígame. el texto del estudiante dice que primero y segundo medio. Este texto se va a ocupar en primero y en segundo medio igual. Sí, exactamente. Ese libro lo vamos a ocupar también el próximo año. ¿Ya? Ah, ya. Bueno, si es que en este caso repite, va a ocupar el mismo libro, pero si pasa, también sale el contenido del segundo medio. Eso. Ya, chiquillos, miren, lo que tenemos acá, ¿cierto? Es una imagen. A ver, ¿qué trata de explicar esta imagen que nosotros vemos aquí? Cuenten, lo escucho. Es como una polilla. Ya, ¿qué más observa de la polilla? Que está camuflada en el piso, que tiene como el mismo diseño que el piso. Entonces, lo que nosotros vemos acá es que esta polilla generó un proceso de adaptación, podríamos decir. Sí. Sí. Lo que nosotros vemos acá, chiquillos, literalmente es un ejemplo de adaptación. ¿Por qué? ¿Qué le permite a esta polilla, si tiene ese color, bueno, aparte de camuflarse en el tiempo? Evitar que se la coman. Evitar que en este caso ser depredada, por lo cual tiene mayor chance de tener una reproducción selectiva. Que en este caso le permita reproducirse en mayor cantidad durante más tiempo. Sí. Sí. Y si tiene mayor chance de reproducción, ¿yo pudiese esperar encontrar esta polilla de aquí en 10 años más? Sí. Perfecto. Sí. ¿Ya? En este caso, por el color, ¿en qué estación del año creen que está en esta polilla? Invierno. Invierno, ¿cierto? Una estación donde hay muy poca cantidad de luz, por lo cual la luz blanca y la luz oscura tienden a camuflar muy bien estas especies. ¿Dónde esta polilla debiese, en qué estación debiese verse menos? En invierno. ¿En invierno? Muy bien, porque ahí está perfectamente camuflada. Y en este caso, en primavera, verano, debe ser mucho más fácil verla, observarla, pero a su vez también su probabilidad de sobrevivir en primavera, verano aumenta o disminuye. Disminuyen ¿Por qué? porque son visibles, entonces se las pueden comer. O sea, eso. Eso, muy bien, ¿cierto? En este caso, al no tener un medio ambiente que la pueda generar lo que es la adaptación, lamentablemente esta polilla va a generar o recibir la presión selectiva. ¿Qué significa eso? Que va a ser eliminada por depredación, por algún efecto cambio climático, por este caso si le ataca alguna enfermedad, o en su defecto, ¿cierto? Su reproducción es más rápida o es más lenta. Muy bien. O sea, de una simple imagen nosotros ya podemos aplicar en breves conceptos lo que estamos trabajando en biología, ¿ya? Así que si tiene dudas no se preocupe porque vamos a atender al tiro las páginas que son esa información. Ya, página 14. Aquí es donde comienza, ¿cierto? Lo que es la unidad, dice que es un registro fósil, ¿ya? Lo que nosotros vemos acá, ¿a qué representa esta estructura azul, chiquillos? A cómo se fue dividiendo la Tierra al pasar los años. Ya, pero más que la Tierra no se dividió, se dividió otra cosa. El continente. Eso, ¿ya? Lo que es la separación de los continentes, ¿por qué? Por el movimiento de las placas tectónicas. Entonces, lo que nosotros vemos acá es esto, ¿ya? Muy bien. Ya, nos vamos, ¿cierto?, a la página 16. ¿Por qué puse la página 14? Porque es importante que usted sepa esta información, que lea esto, que trate de responder estas preguntas, ¿cierto? Con el fin de que usted ya tenga un dominio de la información que se esté trabajando.
Nos vamos a la página, en este caso, 16, ¿ya? Por ejemplo, ¿quién me puede explicar qué es lo que quiere decir esta imagen, chiquillos? Todo este bloque de imágenes. ¿Qué es lo que me trata de decir? A ver. El cómo quedó atrapado un cadáver quizá de un animal o criatura que luego se convirtió en fósil. Perfecto. Entonces lo que nosotros estamos observando acá es la formación de un Fósil. fósil. Bien. Ahora, ¿qué cosas permiten de que este fósil se forme? A ver, ¿qué es lo que me pueden decir? ¿Qué es lo que le está ocurriendo a ese fósil? Tanto en la figura A, después en Se la queda B, y atrapado la C. por la presión. ¿De quién? ¿Qué cosa le está ejerciendo presión a ese resto ¿El de ser agua? vivo? El agua. ¿Qué más? El suelo o fondo oceánico. Bien. ¿Qué es lo que se está posando sobre ese ser vivo que está en el fondo del mar? ¿Los sedimentos? Muy bien, sedimentos. ¿Y este proceso es de años o millones de años? Millones de años. Millones de años. Entonces lo que nosotros observamos es que estos restos de seres vivos quedan atrapados, ¿cierto?, por estos sedimentos que los cubren y por efecto de presión del agua y por millones de años de acumulación de sedimentos, obtenemos, ¿cierto?, lo que es la confección de este fósil. En este caso, pregunta, porque lo vamos a ver más adelante. ¿En qué tipo de roca creen que está? ¿En roca sedimentaria, ígnea o metamórfica? En la figura C. Sedimentaria. ¿Por qué? A ver. Porque para hacer una roca ígnea tendría que estar cerca de un volcán. Muy bien, señorita. ¿Ya? ¿Y por qué no puede ser metamórfica? Porque ahí por la presión y el calor que pasa también por las rocas sedimentarias, no, por las otras rocas, eso no podría ser capaz de mantener un fósil. Perfecto. Entonces, si yo estuviese observando rocas metamórficas, no debiese encontrar fósiles. No existen ahí porque han sido destruidos, deformados por la presión, temperatura, entre otras cosas. Muy bien. Chiquillos, ¿alguien tiene alguna duda de qué es lo que ocurre en esta imagen? Profesor, están hablando por el chat. ¿Alguien podría leerme el chat, chiquillos? Para no salirme de la imagen. Profe, yo tengo una duda. Ya, Que dígame su duda. no entendí eso de los suelos, ¿cómo? ¿Qué? No entendí bien. De los suelos. O sea, que dijera algo de eso de sedimentos, no sé, eso no lo entendí. Ah, ya. Ya, denme un cachito porque déjeme leer el chat. A ver. El chat. Roca sedimentaria, B. Muy bien. Porque es posible que se forme un fósil en las rocas metamórficas porque se derretiría. Muy bien. ¿Cómo se forma un fósil? Agua y la tierra. Profe, no está viendo el chat. Ya, pero chiquillos, pueden responder en el chat, ¿ah? Las preguntas que yo hago, si no puede hablar, también las puede responder en el chat porque yo las reviso en un ratito más, así que no se preocupe. Muy bien, Sofía, José, Sofía, y eso, sí. Ya, entonces, ¿usted qué es lo que no entiende, señorita? Eso que había dicho mi compañera del sedimento, eso, que por Se, qué no se se, podría formar en los otros. Eso. sí, dígalo conmigo. Sedimentos. Sedimentos. Eso, ahí sí. Ya, mire. ¿Cómo se forman los sedimentos? Los sedimentos se forman porque, si usted ve acá en la imagen A, está cayendo como un polvo, ¿cierto? A eso, ese polvo se le llama sedimentos. ¿Por qué? Porque son restos de polvo de rocas que están en el fondo del mar y por efecto de ¿de qué cosa? ¿Qué cosa hace que los objetos caigan, chicos, siempre? La gravedad. Exacto, por efecto de la gravedad, estos sedimentos se acumulan, ¿cierto? ¿Y qué están haciendo con este molusco? Estos sedimentos lo están Aplastando. Aplastando.
aplastando, se están acumulando. Si usted ve aquí hay millones de años de caída de sedimentos, por eso se ve como turbio aquí. ¿Por qué? Porque los sedimentos, por efecto de la gravedad, se acumulan en el fondo, ¿ve? Ahí forma esta capa de sedimentos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué ustedes creen que hay distintas coloraciones de capas? Distintas rocas, ¿no? Sí, exactamente, son distintas rocas que se han formado, por lo cual esas rocas se han formado de manera distinta porque el clima era igual o distinto. Distinto, depende del Dis- tiempo. distinto, y es por eso que tenemos distintas coloraciones de Profesor, sedimento. Dígame, la Sofía está hablando por el chat. ya, leo el chat, ya que nadie me dice profesor, yo lo ayudo, yo lo hago. Sofía, Ya, XD, profe. dice, es arena, porque el mar impacta contra las rocas de las costas y se convierte en arena, por eso el proceso tarda millones de años. Sí, muy bien, Sofía. Cuando hablamos de restos de, en este caso, de rocas, la arena es un excelente ejemplo. Y la arena, por efectos de la gravedad, se acumula en el fondo. Así que la felicito. Muy buen trabajo, Sofía. ¿Ya? Dependiendo del ambiente puede variar, exactamente. Y es por eso que presenta distintas coloraciones. Jaja, sí son rocas, menor que feliz. O mayormente feliz. Y XD. Eso. ¿Le quedó un poquito más claro, señorito? Sí, profe, ya entendí, gracias. Muchas gracias. Pequeños, esta imagen, ¿cierto?, muestra algo. ¿Alguien podría decirme qué es lo que muestra y cómo creen que se formó? Son huellas. ¿De Son qué? huellas de homínido. De homínido. Perfecto. Y listo. Ahí tenemos, ¿cierto?, una huella ahí, ¿cierto? Y tenemos otra huella. La pregunta es, ¿cómo creen que se formaron estas huellas? Se formó porque quizá hubo lodo o alguna masa húmeda y quedó Muy bien. marcada y con el tiempo se fue secando y nada fue como que lo debió haber tocado o aplastado. Muy bien. En este caso se acumuló un nivel de sedimentos, pero que en este caso mantuvo la forma de nuestra huella, permitiendo de que se almacenara por millones de años, por lo cual quedó la forma ahí marcada. Profe, Profesor, Sofía dice en el chat que... Espérame. La Sofía dice en el chat que es un fósil de molde. Eso, ¿y cómo yo clasificaría esto? Como evidencia de un fósil de molde, porque el fósil de molde me deja el contorno del ser vivo, ¿ya? Aquí en este caso me dejó el contorno de un órgano. ¿Cuál es ese órgano que se quedó marcado, chiquillos? Los pies. Una huella de un pie. Los, los pies. O sea, quedó marcado los pies de ese homínido y como dice su compañero, fue marcado a través de una huella. ¿Por qué? Porque ahí las pisadas, ¿cierto?, generaron esa marca. Muy bien. ¿Dudas, Yo no lo- chiquillos? Profe, yo no lo dije, lo dijo la Sofía, pero por el chat, pero como usted no está leyendo el chat, lo dije yo. Ah, ya, muy bien. Entonces usted va a ser el interlocutor del chat. ¿Ya cuál es su nombre? Joaquín. Joaquín. Ya, Joaquín, usted me va a ayudar en esta clase. ¿Ya? Le profe, agradezco Bueno, mucho su participación. Dígame. ¿cómo sabemos que esas huellas son de hace millones de años? ¿Cómo sabemos que esas huellas son millones de años? Mire, en este caso, usted ve esta imagen que estoy viendo acá de las distintas capas Sí, de sedimentos, ya. Entonces, cada capa representa un periodo de hace millones de años. Entonces, los científicos dicen, ya, esta capa demoró 1 millón de años en formarse, esta 3 millones demoró 3 millones, esta 10 millones. Entonces, si esta huella tiene alrededor de 3,7 millones, ¿en dónde debía haberla encontrado? ¿En la capa 1, 2 o 3? en la 3. en la 3. En la 3, exactamente. Y es así como los paleontólogos calculan y determinan la edad aproximada de los fósiles. Ok, pero mi pregunta era, ¿cómo saben cuánto tiempo tienen los sedimentos? Porque en este caso, ¿cierto?, existe una prueba que se llama carbono 14. El carbono 14, ¿cierto?, se degrada por, en este caso, pérdida de electrones por una cantidad determinada en años. Entonces, si le faltan un electrón,
estoy dando un ejemplo, no es que sea así, pero es parecido. Si le falta algún electrón a ese carbono, en este caso los científicos calculan la cantidad en millones de años. Entonces, si le falta tres carbonos o 3 electrones, son 3 millones de años, si le faltan 100, 200 y así sucesivamente. Es como se va degradando este elemento. Entonces, usted cuando escuche la prueba fósil del carbono 14 de este hallazgo, data desde 100, 200, 500 millones de años. Es por la degradación de este elemento. Y es así como hacen el cálculo matemático los científicos. Entonces, si le interesa el tema, busque carbono 14 por internet. Y ahí le va a salir como más detallado lo que significa y todo ese punto. ¿Sí? Ok. Muchas gracias por su pregunta, que es muy técnica, pero se le agradezco. No sé si alguien más tiene dudas, chiquillos, antes de pasar a la Profesor, siguiente página. Sofía Dígame. dice, Sofía Catalán dice, mientras menos electrones, más antiguo es. Ya, por ahí va la cosa. ¿Ve? Entonces, por eso les digo, chiquillos, que es muy bueno atender y revisar las curiosidades, porque no lo trabajé yo este tema del carbono 14, pero si usted siente curiosidad, busque la información, ¿ya? Yo lo invito, porque también es muy entretenido buscar cosas que a uno le gusten y le interesen. Eso. ¿Alguien más dudas de esta página para pasar a la siguiente? No, profe, todo claro. Todo clarito, ya. Nos vamos a la siguiente página en donde tenemos, dos tipos de fósiles, ¿sí? ¿Alguien me puede hablar del fósil que sale, en este caso, el fósil de este color y después donde sale el elefantito? Y ahí sale la hormiguita. ¿Qué me pueden decir de esa imagen? Sofía dice, molde deja solo una huella. Inclusión, inclusión, el organismo entero en sustancia. Exacto. Muy bien, Sofía. ¿Ya? Lo que nosotros vemos acá, chiquillos, son dos clasificaciones de fósiles. Un fósil tipo molde, que es en este caso lo que estoy aquí apuntando con mi cursor, aquí. Este es un fósil de molde en donde queda marcado literalmente como un tatuaje, ¿cierto? Cuando la persona se coloca un tatuaje y queda marcado en la piel, así queda nuestro ser vivo, ¿cierto? Impregnado en lo que se refiere a una roca sedimentaria. Y, ¿cierto? Lo que nosotros vemos acá, ¿es el ser vivo o es un proceso de mineralización? Eso. Ya, mineralización. O sea que los huesos, los órganos y los tejidos son reemplazados por los Dale. minerales. Se han encontrado fósiles en donde, por ejemplo, incluso se mantiene el color. Entonces, por ejemplo, han encontrado plumas de color pegado en la roca, flores con sus colores y entre otros. ¿Ya? Así que en ese sentido, lo que observamos aquí, chiquillos, es cómo literalmente es un cuadro, ¿cierto? Donde se le pega un sticker. Ese es el fósil de molde. Y fósil de inclusión es donde nosotros tenemos literalmente nuestro ser vivo atrapado y preservado tal cual como era hace miles de años atrás. En este caso, dígame. Que en ese molde de inclusión solamente queda el fósil, solo el fósil. En este molde, en la inclusión, no es que se forme un fósil, sino que queda el ser vivo atrapado, literalmente. ¿Ya? Ah, ya. En inclusión. Sofía dice que, por ejemplo, un mosquito queda atrapado en la savia del árbol. Exactamente, savia o en este caso también lo que es, se me fue el nombre, ámbar, ¿ya? En ámbar o savia del árbol queda confeccionado, atrapado en ese lugar y el ámbar en este caso puede permanecer porque aquí hay ausencia de humedad y hay ausencia de oxígeno. Por ende, en este caso, nuestro ser vivo va a quedarse preservado de manera perfecta por millones de años, ¿ya? Se han encontrado insectos de incluso de 100 millones de años atrapados en agua. Lagartija incluso se ha pillado, ¿ya? Profe, Y yo tengo una duda. dígame su duda.
El tema de, aparte de insectos y criaturas pequeñas que quedan atrapadas en ámbar y savia, ¿cómo podría crear un molde? Digo, una de inclusión, espera, un fósil de inclusión, pero grande, como de un animal. Ya. Es aquí donde nosotros tenemos el otro ejemplo de este pequeño mamut. Este pequeño mamut, en este caso, quedó atrapado en un bloque de hielo, ¿ya? Y si este bloque de hielo no se altera por millones de años, ¿el mamut va a seguir ahí, chiquillos? ¿Sí? Sí. El tema es que estos mamuts no quedaron atrapados hace millones de años porque los mamuts existieron hace 200, 100.000 o 300.000 años atrás nomás. El tema es que no se han encontrado dinosaurios congelados porque en la era de los dinosaurios existía como grandes masas de hielo. No, era como más selva y lugares fríos. Exactamente, el clima, había dos estaciones del año, o muy lluvioso o muy caluroso, ¿me entiende? Entonces, estos seres vivos que encontramos atrapados en el hielo es porque aparecieron hace muy poco y solamente se preservaron ahí. Y el tema del hielo, ¿cierto? Por el calentamiento global, evita de que estos seres vivos queden en conservación y ahora los científicos los están encontrando, ¿ya? Entonces imagínense, pueden haber muchos seres vivos que quedaron atrapados en el hielo y que todavía no han sido descubiertos. Eso. Ya, gracias, profe. Gracias a usted. Por ejemplo, chiquillos, si yo le coloco este gráfico, ¿alguien podría explicarme qué quiere decir este gráfico? Los Todas las diferentes destrucciones periodos. masivas que han pasado en la Tierra. Perfecto, ¿ya? Ahora su compañero, ¿qué quiere comentar? Raúl, creo que es su nombre. Los diferentes periodos en los cuales ocurrió una catástrofe en el mundo. Ya. En este caso, pregunta, ¿cuál ha sido la catástrofe que ha tenido una menor pérdida de especies? ¿En qué año ocurrió? Alrededor de 350 millones de años 380, atrás. o sea, por ahí. Ah, muy bien. Alguien se la jugó por 350, que no está nada mal, pero alguien dijo lo correcto. O sea, haciendo como un aproximado 380. Muy bien. ¿Qué ocurrió en esos años? ¿Por qué ocurrió la menor pérdida de especies? Por la escasez de oxígeno en mares. Perfecto, ¿ya? Y cambios climáticos y el nivel del mar. O sea, lo que yo debiese observar ahí es una escasez de aves o de peces. De Peces. peces. Exacto. Es por eso que no solamente tengo que manejar la información, sino conocer el contexto en donde se desarrolla esa información. Por ejemplo, ¿en qué años ocurrió la mayor catástrofe en extinciones masivas? Por el En el año 250. 250. Exactamente, en el año 250, ¿qué? Años, millones de años, antes de Cristo, después Millones de de años Cristo, atrás. Millones de años atrás. atrás. Eso, cuando en este caso hay que hacer lo más riguroso posible, porque en la prueba yo coloco gráficos, entonces usted tiene que leer muy bien el gráfico, chicos, ¿ya? Nadie lo Pro- apura. Profesor, Sofía Catarán dice actividad volcánica. Actividad volcánica, sí, ahí está clarito, ¿ya? ¿Por qué? Porque en Cuarto este cambio caso, climático, dice. exacto, porque aquí nosotros observamos que la mayor tasa de extinción, ¿cierto? Ocurrió en este punto, donde está casi el 50% de especies o pérdida de especies. Muy bien. Ya, chiquillos. Entonces, aquí tenemos los tres tipos de rocas y en donde nosotros encontramos fósiles, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda sobre lo que significa roca sedimentaria, roca ígnea y roca metamórfica? ¿Alguien no entiende estos términos? No,
porque solamente leer la definición y comprender. Por eso la pregunta, si es que usted entiende lo que pasa ahí. Sí, profe, todo claro. Nada no hay dudas, chiquillos. Si tiene dudas, escríbanla en el chat. Es el momento. Profesor, una pregunta. Dígame, lo escucho. En la prueba va a salir, por ejemplo, como pregunta, ¿qué son las rocas metamórficas? Algo así. Si le digo, es como que le estuviera soplando la prueba, pero si usted conoce el significado, si yo le muestro una roca, usted va a decir, por las características de esta roca es metamórfica. ¿Por qué usted sabe la característica? Si le muestro un fósil y ese fósil está aplastado, ¿qué tipo de roca debiese estar ahí si está aplastado, casi destruido ese fósil? ¿Sedimentaria? ¿No? Si yo en este caso encuentro un fósil destruido, aplastado, deformado, casi irreconocible, ¿en qué tipo de roca debió haber estado expuesto? Metamórfica. Metamórfica, muy bien. ¿Por qué? Porque estas rocas generan gran presión, calor y deformación. Por lo cual, si yo les digo, encuentro un fósil, ¿ya? Que está aplastado, destruido, deformado, no debiese encontrarse el fósil en la metamórfica, pero si en este caso usted ve como una forma muy fea de fósil, me está diciendo inmediatamente que hay una roca metamórfica formándose ahí y generando la destrucción de este fósil. ¿Ya? Eso. ¿Dudas, chiquillos, de estas tres rocas? Porque salen en la prueba. No, por mi parte ninguna. Ya. Nada en el chat. No, Sofía Catalán dice que no, profe. Perfecto. Acá tenemos un ejemplo, pues, pequeños. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos, si ustedes ven, ¿qué significa estas coloraciones distintas? ¿Por qué lleva coloración distinta esto? Porque son unas rocas Distintos más tiempos antiguas y las y otras son rocas son más recientes. Exacto. ¿Ya? Tenemos roca más nueva, roca más antigua. Si ustedes ven acá, esto ya no se ve como un fósil, esto se ve aplastado, deformado, ¿ya? Sofía Catalán dice cambios de ambiente. Cambios de ambiente, muy bien, Sofía. Los cambios de ambiente significa que la coloración de las rocas también tiende a cambiar. Y es por eso que tenemos sedimentos totalmente distintos. Y en este caso, si usted ve aquí, todas estas rocas se ven aplastadas, deformes. ¿Qué tipo de roca es esta última capa? metamórfica. Metamórfica. Muy bien. ¿Ya? Y todas estas, aún encuentro fósiles y se les ve la forma, ¿cómo se denominaría? Sedimentaria. ¿No? Sedimentaria. Exactamente. Ahí está. Muy bien. ¿Dudas? Porque si coloco esta imagen van a tener que identificar, ¿ah? ¿Dudas, chiquillos? ¿Dudas? No, profe, no hay duda. Ya. Sigamos. Entonces, tenemos aquí. Pasamos a la siguiente imagen que es esta. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? A ver si alguien me puede explicar aquí. ¿Qué ocurre en toda esta imagen, chiquillos? La evolución del tiempo. La primera imagen se puede mostrar que había mar y arriba había como algas, si puede decir. Luego con el tiempo los sedimentos empezaron como a crecer, podría decirse. Las algas se quedaron atrapadas, eso fue lo que creó sedimento, y el agua subió. Luego ahora en la actualidad tienen una fábrica de carbón abajo, porque basado en los sedimentos se puede encontrar gases naturales y petróleo. Muy bien. Ya usted Profesor, como que englobó todo el registro fósil. Cuénteme. Sofía Catalán dice, entonces, ¿por qué las de abajo serían rocas metamórficas? ¿Están deformadas? ¿En cuál? En la imagen anterior debe ser, me imagino. Aquí. Ya. En este caso, Sofi, lo que pasa es que aquí, ¿por qué son metamórficas? Porque por solamente el hecho del peso y la presión que ejercen todos estos sedimentos, ya esta roca ya empieza a deformarse. Y la roca deformada, en este caso, aplasta y destruye todo lo que se encuentra
en este caso, adheridos a ellas. Por eso, ¿cierto? Estos fósiles aquí están siendo destruidos. ¿Me entiende? Por eso se llama Profe, metamórfica. Dígame. entonces las rocas metamórficas son las que están más profundo en la Tierra. Exactamente, sí. Ya. Muy bien a su compañera. En este caso, estas no son algas, ¿ah? Estas son plantas. Bueno, las algas y son plantas, pero estas son plantas terrestres. ¿Pero qué pasó? ¿Qué fenómeno creen que ocurrió de que estas plantas que estaban en tierra, chiquillos, se inundaran? ¿Qué creen que ¿Un ocurrió? tsunami? ¿Una destrucción? Eso, un tsunami, un cambio climático extremo, ¿ya? Puede ser un tsunami, puede ser, ¿cierto?, un invierno muy grande, en donde lamentablemente cayó tanta cantidad de agua que estas plantas quedaron atrapadas, ¿sí? Entonces, por efecto de la presión y por el efecto de los sedimentos que van cayendo, por efecto de la gravedad, ¿cierto?, se van formando distintas capas, ¿entiendes? Entonces, imagínense, el agua llegaba hasta aquí y posteriormente se fue aplastando, llenando sedimentos, 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 sedimentos. Y si ustedes ven, el color de los sedimentos es distinto, por lo cual me habla de que las características ambientales eran distintas. Por eso tiene coloración distinta. Y, cierto, por efecto de la presión, todas estas plantas que quedaron, cierto, sumergidas y atrapadas se convirtieron en ¿Carbono? carbón, no carbón, porque Ah, bueno, el carbón no. tiene el elemento carbono, pero en carbón, ya ahí está. ¿Minerales? En minerales también. ¿Ya? Entonces, si usted ve acá, aquí está la definición de cada uno de los términos. Recuerde que este es un proceso no de años ni de miles de años, de millones de años, ¿sí? Para que ocurra todo este proceso. Un proceso lento, en donde la Tierra, en este caso, tuvo la oportunidad porque la Tierra tiene 3.600 millones de años de generar este proceso. Y aquí es exactamente lo mismo, ¿ya? En donde ciertas grandes cantidades de organismos se descomponen entre rocas fundidas debido a la sedimentación, ¿verdad? Y todos los seres vivos que van cayendo muertos, o en este caso sus esqueletos, su descomposición está siendo igual como la anterior. Está siendo, cierto, bloqueada y tapada por una capa de sedimentos. Entonces, estos restos de sedimentos, para que en este caso encontremos la presencia de gas natural y petróleo, tiene que haber aquí dos condiciones. ¿Cuáles son esas dos condiciones, chiquillos? Ausencia de oxígeno, de luz y de agua. Exacto, ausencia de luz, nada de luz y tampoco nada de Oxígeno. oxígeno. Por lo cual las bacterias que vivían ahí, que son anaeróbicas porque no necesitan oxígeno, van a empezar a generar la descomposición de esa materia orgánica viva y en su defecto, ¿cierto? Van a generar siempre dos cosas, gas natural y petróleo. Y por un concepto de densidad, diferencia de densidad, el gas es menos denso que el petróleo, por lo cual siempre se va a ubicar en la parte superior de, en este caso, el sector donde se está formando esta capa de, por así decir, esta veta de petróleo. Por ende, cuando encuentran petróleo, lo primero que en realidad encuentran es Gas. gas. Recuerden, chiquillos, estudiar este gráfico, ya, porque al igual que en el gráfico anterior, puede que salga en la prueba. Ya, yo no les digo si les gráfico que va a salir, Profe, se pegó. Profe, se le pega.
profe. Profe, está pegado. Profe, se le pegó. ¿Aló? Sí, ¿Se se me les pegó? pegó. Se le traba la lengua. Ah, se cayó la concha. Ya, chiquillos, denme un minuto. ¿Aló? Hola, Ay, ya volvió. Buenas tardes. Ahora sí, profe. ¿Chiquillos, se me escucha? sí, Sí, profe. Sí, ahora sí. Ya, eso. En este caso, discúlpenme, es que la señal del internet se debe haber caído, entonces ahí por eso se me fue la señal. ¿Ya? Acá. Vuelvo a preguntar, chiquillos, ¿tienen dudas No, del No, gráfico? ¿No? ¿Nada? Ya. A ver, ¿qué voy a ver? ¿Qué hablaron en el chat? Antes de que siga avanzando aquí. ¿Qué dice el chat? Ay, perdí el chat porque como me caí, se bugueó, carita triste, jajaja, cool, el profe se pegó, anaeróbicas, anaeróbicas, sí, muy bien, se les pegó. Dice, ausencia de luz y oxígeno, o sea que las bacterias anaeróbicas son las que se comen nuestro cuerpo cuando morimos. En este caso, Sofía, las bacterias anaeróbicas funcionan en lugares cerrados en ausencia de oxígeno. Es por ende que bacterias aeróbicas, ¿por qué son aeróbicas? Porque utilizan oxígeno. Por eso en los ejercicios que se les denomina en educación física ejercicios aeróbicos, porque usted necesita incorporar oxígeno para poder producir el movimiento. ¿Ya? En este caso, tantos bacterias aeróbicas como anaeróbicas a usted se encargan de descomponer. Por ende, cuando a una persona la entierran, ¿cierto?, en su ataúd, ahí hay ausencia de luz y en algún momento el oxígeno se va a acabar. Y es por eso que ahí empiezan a reproducirse las bacterias aeróbicas y generan el proceso de descomposición. Eso. Si C, XD, tu cara XD, Q, eso es de educación física, sí, pues, ya aeróbico, anaeróbico es de educación física. Está todo conectado, chiquillos, así que no se preocupen. Ya pequeños, ya, idealmente todos ya deben haber hecho la actividad final, porque en este caso también podría colocarlo en la prueba, ¿sí? Entonces, esto lo hicieron muchos en su tarea y además, ¿cierto? Lo revisamos en una clase. Entonces es importante que revise la clase 23, o sea, la página 23, porque aquí desarrolla todos los conceptos que hemos trabajado hasta el momento. No sé si alguien tiene dudas, chiquillos. no, profe. no, profe. Ya. Entonces nos saltamos al siguiente tema, en este caso sobre estos conceptos. ¿Qué es la selección natural? ¿Alguien me podría explicar brevemente de qué se trata este experimento, chiquillos? Nuevamente, porque soy de mente muy, muy, muy frágil, entonces me olvidé. ¿Alguien podría explicármelo? ¿Puedo volver a la pregunta que se me bulle? ¿Qué trata de explicar ese experimento con un gotario, con una pinza y un alicate? El gotario, la pinza y el alicate pueden ser los picos de un pájaro y está viendo cómo es que se adaptaron a su nuevo ecosistema o a su Perf- ecosistema. Perfecto. ¿Eso significa que los ecosistemas son iguales o son distintos? Son Lo distintos, siento. Por lo cual, ¿los recursos o los alimentos son iguales o son distintos? distintos. Por lo cual, yo debiese observar que las especies debiesen ser iguales o distintas anatómicamente. Distintas anatómicamente. Distinta anatómicamente. ¿Qué significa anatómicamente? Que tienen órganos distintos, como por ejemplo la forma del pico, ¿ya? Como lo dice aquí su compañera, tanto el gotario como el alicate y como en este caso
La pinza, generan estructuras totalmente distintas que cumplen la misma función. ¿Y cuál es la función, la misma función que cumplen, chiquillos, los tres? Ver cómo comían. Ver cómo se alimentan, nuevas estructuras que les permitan alimentarse. Bien hecho. ¿Qué es lo que sale en la prueba? Salen estos tres términos, chiquillos, ¿ya? Entonces usted tiene que tener claridad de lo que significa cada uno de estos y cómo representarlos en un ejemplo, ¿sí? Variabilidad, presión selectivas y reproducción diferencial. ¿Alguien tiene alguna duda de estos tres, chiquillos? Hable ahora o calle para siempre. Profe, ¿puede explicar lo de las presiones selectivas de nuevo? O sea, lo Ya. vimos en la clase pasada, pero explíquelo de nuevo por fin. Sí, de eso se trata. Si tienen dudas, pregunten, porque esta es la última vez que yo los voy a ver. Ya, chiquillos, presión selectiva, dice, son factores ambientales cuya variación afecta negativamente, ¿ya? Factores ambientales, o sea, no solamente depende de la especie poder sobrevivir. En este caso, si acá yo tengo mi escarabajo verde-amarillo con mi escarabajo café, y encuentro árboles amarillos y café, por siempre, ¿va a existir presión selectiva si siempre hay árboles amarillos y árboles café para estos escarabajos? No, porque se pueden camuflar. Perfecto, no va a haber presión selectiva. En cambio, si desaparecen los árboles de color amarillo, ¿quién está recibiendo la presión selectiva? ¿El escarabajo amarillo o el café? El amarillo. El amarillo, muy bien. ¿Por qué? Porque al desaparecer los árboles amarillos, este escarabajo amarillo va a tener dónde esconderse. No. No. ¿Y qué pasa en la siguiente imagen, chiquillos? Llegan los pajaritos y se los comen. Se los comen, exactamente. ¿Por qué cree que se lo están comiendo el amarillo y no el café? Porque los amarillos, porque los cafés están camuflados y los amarillos no. Exacto. Eso es una de las tantas explicaciones. Otra explicación, porque aquí dice, ejemplo, condiciones atmosféricas diferentes, ¿sí? Por ejemplo, no solamente estos árboles permiten camuflar, sino también estos árboles le entregan alimentos a estos escarabajos. Entonces, aparte de que se esconde en el árbol amarillo el escarabajo, se alimenta de otros insectos más pequeños que viven en el árbol amarillo, de sus hojas, etc. Entonces, si yo hago desaparecer esos árboles, no solamente estoy haciendo un cambio en el ambiente, sino también aquí en un cambio en su recurso alimentario. Yo elimino en este caso el recurso alimentario, por lo cual estoy observando una presión selectiva, en donde uno de los dos va a sobrevivir porque tiene comida y el otro no. También, si hay enfermedades, una enfermedad que solamente mata a escarabajos de color verde y el escarabajo de color café sobrevive. Entonces, si esa enfermedad ataca a estos escarabajos, ¿quién tiene mayor chance de sobrevivir? Los cafés. Los cafés, los marrones, exactamente. ¿Por qué? Porque probablemente su árbol café le entrega un antibiótico que permite que, en este caso, pueda sobrevivir. La comida lo protege, ¿ya? En cambio, si llega una enfermedad y mata solamente a los cafés, ¿qué quiere decir, chiquillos? Que los amarillos quedan. Que los amarillos quedan y los amarillos sobrevivieron porque en su comida encontró algo, algún químico que los protegió de esa enfermedad. Es por eso que las enfermedades afectan a todos por igual o, en este caso, a solo algunos. ¿Solo algunos? Solo algunos. Y es por eso que, por ejemplo, el COVID, en este caso, solamente hace fallecer a un grupo de personas y no al total. ¿Ya? Lo mismo pasa aquí con la presión selectiva. Algunas enfermedades matan a algunos insectos, a algunos pajaritos, a algún animal, a otros no. ¿Por qué? Porque en este caso puede ser porque ese animal ha consumido algo que lo protege o sea más resistente a este agente patógeno. No sé si le quedó más claro, señorita. Sí, profe, me quedó súper claro, gracias. Gracias a usted. ¿Alguien más tiene dudas, chiquillos?
¿Dudas? ¿Alguien más dudas? No, profe. Perfecto. Sofía ¿Ya? dice que no en el chat. Perfecto. Entonces, chiquillos, recuerden analizar esta imagen, porque, por ejemplo, si yo elimino los insectos, literalmente, de la isla, los elimino. Hubo un huracán y mató a todos los insectos. ¿Quién va a recibir presión selectiva? Las aves que están en el grupo A. ¿Todo este es el grupo A? ¿O va a recibir presión selectiva el grupo B? El B porque no tienen cómo alimentarse. Exactamente. Entonces, si no tienen dónde alimentarse, no tienen dónde camuflarse, lamentablemente todas estas aves a mediano plazo van a Desaparecer. desaparecer. Entonces, solamente tienen un camino, o cambiar el recurso, que en este caso es esta ave que se alimenta de insectos, pasa a alimentarse a semillas, porque su pico en este caso aparenta ser bastante grueso, como muy parecido a estos. Y ese proceso se llama estoy escribiendo Adaptación. adaptación. Es un proceso que lleva cientos de años, ¿ya? No es de un día para otro. Por ejemplo, si a usted yo le estoy dando ahora su comida de todos los días con margarina y de un día para otro empieza a comer raíces. Si usted sobrevive, se adaptó. Si usted muere, literalmente es presión selectiva, ¿ya? Entonces tenemos que ver acá el concepto de adaptación, que lo acabamos de ver, y herencia, ¿ya? Ahí está herencia. También se pregunta en la prueba, al igual que todos los otros. Por ende, chiquillos, hasta esta página 27 tienen que leer todo muy, muy bien clarito, ver ejemplos, si quieren pueden buscar en YouTube qué significa esto, todo eso para que no tengan ninguna duda, pequeños. Y eso es lo que va a entrar en su prueba, ¿ya? Hasta esa página. Ahí me equivoqué, ahí sí. Dice, herencia, ¿es la transmisión de algún rasgo distintivo que tenía la especie anterior? Sí. En este caso, la herencia son rasgos que se transmiten desde los progenitores, que son los padres, hacia la descendencia, que son los hijos. Por ejemplo, si yo tengo el pelo largo, ¿ya? En este caso, si ese rasgo pudiese ser heredable, ¿mi hijo también debiese tener el pelo largo como yo, chiquillos? Sí. Sí, exactamente. Entonces, por eso usted se parece a su papá, por eso usted se parece a su mamá. Eso, hay una probabilidad. Exactamente. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, chiquillos, todo en ese caso es heredable. ¿Alguna otra duda? Aparte de la Sofía que... señor Joaquín, le agradezco mucho por ser mi interlocutora. Así que le agradezco, ¿cierto?, esa colaboración que tuvo en mi clase el día de hoy. De verdad, se lo agradezco. En mi familia, aparte de mi mamá, es la de los ojos claros y tiene a mi mamá, mi abuelo y yo. Exacto, Sofía. Ahí usted tiene un rasgo claramente que es heredable. Muy bien. ¿Qué pasó, profe, conmigo? No escuché. Le agradezco que me haya ayudado. Eso. Ah, gracias, profe. En lo que pueda ayudar y en lo que sepa, cuente conmigo. Muy bien, Joaquín. Ya, chiquillos. Yo saqué el porte de mi mamá y cara de me parezco a mi mamá. Muy bien. Ya, entonces, si no hay más dudas, yo por mi parte voy a dar por finalizada la clase de repaso. Revísenla, esta clase grabada, ya su profesor debiese tenerla subida de aquí a más tardar mañana. La prueba es el próximo jueves, no lo olviden, ¿ya? Así que en ese sentido, le agradezco mucho su participación. Sin nada más que decir, pequeños, yo me despido. Nos vemos. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, Chao, profe. chiquillos. Que esté bien.